al Levenson, que está, bueno, Hernán acá acompañándonos como presidente del instituto, quien convocó a la actividad y nos dio la posibilidad por ahí de charlar entre todos. También tanto a Santi Rosenbach y a Yanara, que fueron un poco los impulsores de la charla, los que estuvieron un poco convocando desde la Universidad de Rosario para poder llevarla adelante. Creo que la idea un poco de este panel es charlar del reformismo, pero como proyecto político, que es algo que, bueno, que cada uno de los expositores en sus universidades lo vienen construyendo. Creo que los tres tienen un hilo conductor o una cuestión en común, son procedentes de la franja, que vienen de la militancia universitaria con mucho compromiso, y nosotros muchas veces repetimos que, bueno, de la franja se es siempre, pero creo que en este caso los tres tienen una participación y un compromiso muy fuerte con la organización, a los que hoy circunstancialmente nos toca estar ocupando lugares de responsabilidad o de compromiso dentro de la franja. Sabemos que tanto Jaco como Dania como Franco son tres personas que nosotros contamos constantemente para poder, nada, desarrollar nuestra militancia cotidiana, y sabemos que ante cualquier duda o ayuda o lo que sea que necesitemos, contamos con ellos. Así que nada, para nosotros es importante poder estar haciendo este tipo de actividad. La idea o la modalidad es que tengan una pequeña introducción de 10-15 minutos cada uno, y después poder abrir a preguntas, intercambios, a alguna reflexión que quieran aportar, y entre todos por ahí ir haciendo algún análisis de lo que significa el reformismo universitario, de lo que trascendió hoy. Creo que una de las principales cuestiones que se planteó siempre de la franja era que costaba esa transición de la militancia universitaria a la política territorial o partidaria, y me parece que en ese sentido, bueno, acá hay tres ejemplos de militantes de la organización que lo han logrado, y que un poco también marcan a las generaciones que venimos atrás esa senda. Así que nada, para empezar por ahí, Jaco, hacer un comienzo, y después seguimos con Dani y Franco. Gracias, Oso. Primero agradecerle al instituto, a Hernán, que nada, es un militante incansable de las ideas reformistas y hace ya varios años se viene poniendo al hombro la actividad del instituto, y que creo que el instituto es una herramienta muy valiosa para transmitir las ideas que todos nosotros apoyamos y creemos desde nuestra militancia universitaria, militancia que no termina nunca, porque para todos los que vivimos en la universidad sabemos que es un lugar donde entras, pero en algún momento haces el clic, te enamorás y no salís más, sos docente, sos graduado, participas en la vida universitaria, y en el fondo me parece que es lo mejor que puede pasar, que es lo que tiene que ver con el espíritu reformista que nosotros defendemos, que es un espíritu donde la universidad tiene que estar estrechamente vinculada con las problemáticas nacionales, con la resolución de problemas estructurales de la Argentina. Creo que por eso me parece que es muy importante la tarea que desarrolla el instituto, que un poco también se ocupa a veces de juntarnos a todos los que a veces después, por ahí, cuando militábamos en una organización estudiantil, más allá de la afinidad que tengamos hoy, teníamos una vida cotidiana y nacional en conjunto, que eso es lo que yo más extraño de esa época. Lo que más extraño es saber que una, dos o tres veces al año vos veías a toda esa horda de militantes reformistas de todo el país, que cada uno en su lugar tenía una vivencia distinta, pero que todos defienden los mismos ideales. Y me parece que esto es una buena herramienta para eso. Yo creo que nuestra generación tiene un desafío, que es un desafío de volver a introducir en la política argentina y en la agenda de la política argentina el espíritu reformista. Particularmente creo que lo que viene para adelante va a ser difícil. Me parece que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder defender nuestras ideas, para poder llevar adelante un laburo colectivo desde cada uno de los lugares donde nos toca estar,
desde un centro de estudiantes, desde la federación, como vos, Oso, los rectores, los decanos, a quien le toca tener representación en alguna cámara, para poner en claro que hay una generación de militantes políticos que va a defender hasta las últimas consecuencias un sistema universitario amplio, un sistema universitario donde se permita el pensamiento crítico, donde se permita discutir las ideas, y me parece que eso cada vez se va haciendo más difícil. Me parece que nosotros también tenemos un rol muy grande de mostrar que el sistema público universitario es esa herramienta donde conviven el mérito y la igualdad, ¿no? Particularmente yo coincido en que sin igualdad el mérito se transforma en algo injusto, pero también creo que nosotros tenemos que hacer lo necesario para transformar a la sociedad, tenga condiciones para futuro ir mejorando día a día. En ese sentido, nosotros trabajamos en varios proyectos, en algunos que tiene que ver con la conectividad, porque también creemos que es un desafío que viene para el sistema universitario, la incorporación de nuevas tecnologías, y de la mano de esas nuevas tecnologías también viene la responsabilidad de ser nosotros quienes insistamos en poder garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a esas herramientas que cada vez van a ser más necesarias para mantenerse en la vida educativa, no solo en la universitaria, sino en todos los niveles. Estamos tratando de trabajar y de militar por todo el país un proyecto que habla y que tiene una idea fuerza, que es que la educación es la mejor inversión a futuro. Particularmente yo creo y soy un convencido que los problemas de la Argentina tienen un vaso comunicante, todos, que es la educación, que es la degradación del sistema educativo, que a medida que pasan los años nos vamos comiendo un poquito de ese stock que tiene nuestro país, que todavía queda mucho, pero que cada vez es menor. Yo estoy convencido que los problemas de la Argentina no se van a solucionar con mayores recursos, solamente con un buen plan económico, sino que nosotros lo vamos a solucionar si logramos hacerle entender a quienes tienen la oportunidad de gobernar que la educación es la mejor inversión a futuro, y que solamente vamos a tener mejores jueces, mejores policías, menos delitos, mejores administradores de lo público. Digamos, si nosotros tenemos una mejor educación, si tenemos una educación que les dé la herramienta a los jóvenes para seguir creciendo, ¿no? En los últimos años me tocó recorrer el país de punta a punta, casi tanto como cuando era presidente de la FUA, con Martín, primero en algunas campañas, después en la presentación de su libro, y no me deja de llamar la atención la cantidad de jóvenes que ven que su futuro está lejos de la Argentina. Eso, si nosotros no logramos revertir la expectativa de futuro de esos jóvenes, me parece que vamos a estar empeñando el futuro de la Argentina. Si nosotros no logramos ser un país que sea alternativa para ellos, lamento decir que nuestro destino va a estar muy, pero muy complicado, porque nosotros tenemos que hacer lo imposible para que esos jóvenes que tienen la voluntad de transformar, que tienen la voluntad de emprender, que tienen la voluntad de descubrir, sean quienes en el futuro saquen nuestro país adelante. Y si nosotros por lo menos no hacemos lo posible para generarle las reglas de previsibilidad determinada, como para que ellos vean que también ese esfuerzo que hacen va a ser algo que les permita realizarse a sí mismos, vamos a tener un problema. Muchas veces creo que a veces incluso a nosotros en la Cámara nos cuesta instalar esta agenda, nos cuesta instalar que es tan importante defender el presupuesto de una universidad como el de una gobernación o de una intendencia. ¿No? Me parece que a veces se ponen como en distintos lugares. A nosotros nos cuesta llevar esa agenda. Creo que mientras más, hoy, si mirás la Cámara de Diputados, vas a ver muchos militantes reformistas ahí. Ves el caso de
Josefina, ves el caso de Brenda, de muchos otros que pasaron por la universidad, de Ale Cacase, ves el caso de José Ricardo, digo, ¿no? Tenés muchos, Nicky Cantar también, y podría nombrar un montón. Digo, que a veces es como que no toman conciencia de la importancia que tiene no solamente para nosotros, ni para el partido, ni para nuestra organización, sino para el país, seguir apostando a tener un sistema universitario que se involucre en los problemas que tiene la sociedad hoy. Digo, ¿no? Nosotros presentamos este proyecto básicamente porque creemos que aparte el principal capital de trabajo en lo que viene del mundo va a ser el conocimiento, y si la Argentina no apuesta a eso, va a quedar afuera de lo que viene. Digo, nosotros no podemos seguir apostando a salir de las crisis sistemáticas que vive la Argentina, si no entendemos que el camino y por donde nos fue bien es donde el conocimiento tiene que ver, más allá de las riquezas naturales que pueda tener la Argentina. Nosotros no tenemos que quedarnos solo con eso. Me parece que el ejemplo más claro es la Ley de Economía y Conocimiento, que después de muchos años generó un polo de atracción de jóvenes, de talentos, y no solamente eso, sino que generó un superávit, la actividad generó un superávit fiscal en el 2018 de 2.600 millones de dólares, que para un país como la Argentina, que le cuesta generar divisas, es fundamental. Me parece que si nosotros no logramos hacer entender estas cosas en la... Ah, bueno. Yo no soy, ¿eh? Ya cerramos el chat, así que quédense tranquilos. ¿Qué pasó? Nada, desactivamos el chat y el audio, así no interfieren en el panel. ¿Y eso qué era, el audio o el chat? No, el chat nomás, ahí está. Bueno. Agustina Rosso se llama. Mirá la cara de Dani. No lo puede creer. Pero bueno, básicamente esto. Básicamente me parece que está en nosotros tener la fortaleza de seguir dando estas peleas que muchas veces son o parecen ser demagógicas, parecen ser que quedan de modé, pero para nosotros tienen que ser lo fundamental en el escalón que tiene que subir la Argentina para poder resolver los problemas que estamos teniendo. Así que estos espacios me parece que son fundamentales. Al oso lo veo un poco nervioso porque no está controlando el chat, pero bueno, no pasa nada, nadie se va a sorprender, ya hemos visto tantas cosas. Pero bueno, nada, quería decirles eso, que escuchar un poco a Dania y un poco a Franco, que son dos referentes universitarios. A ver, con Dania me tocó hace poco compartir mucho trabajo en la Secretaría de Política Universitaria y verla hacerse cargo de los problemas, liderar el espacio que te tocó, Dania. La verdad que me llenó de orgullo porque veía una militante mujer que había salido de la franja y que tenía la capacidad suficiente como para ordenar el grave desorden con que nos encontramos, y me parece que también desde ahí, de la gestión, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, pudimos cambiar un poco el orden de prioridades que venía después de muchos años de kirchnerismo, y eso se vio reflejado en muchas universidades. Así que no me canso de agradecértelo, y bueno, también escucharlo a Franco, que tiene una oportunidad gigantesca en una universidad llena de reformismo, ¿no? Llena de reformismo, y que bueno, me parece que vale la pena y que este es un buen espacio para que intercambiemos un poco. Gracias, Jaco. Nada, producto también de traerlos a los tres, creo que algo de ruido generó, así que está bueno también que podamos tener este espacio para debatir y para encontrarnos, y el que se quiera sumar a escucharlos es bienvenido. Dania, te activo para que sigas. Te prometo que no voy a hacer ninguna cosa rara. Lo que es llamativo, que haya gente que tiene tiempo y ganas de acompañarnos desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, también agradecerles a ellos que nos dediquen
su atención. Bueno, nada, primero agradecerle a Santi y a Nara, que no la encontraba por ahí, que tiene un nombre así como el mío, de esos que no son fáciles de olvidar, así que bueno, agradecerles la invitación, al Oso, al Instituto Levenson, que la verdad que sí, en el nombre de Hernán, a todo ese equipo enorme que hace un gran trabajo por mantener vigente esto que decía Jaco, ¿no? Vigente y vivo, este espíritu que nos une cuando somos muy, muy jóvenes, ingresamos a la franja y que después nos identifica a lo largo, yo también siempre lo digo, Oso, a lo largo de toda nuestra vida. Una vez que sos militante de la franja, de ahí no te corres más. Y la verdad que nada, es enorme el orgullo de poder compartir con Jaco y con Franco este espacio, de escucharlos, porque además ambos expresan muchas de las cuestiones con las que nos hemos ido formando a lo largo de nuestra vida militante y nuestra vida como personas, en esta escuelita de la vida que es la franja y la universidad, y que hoy, bueno, desde cada uno desde su lugar, yo cada vez que lo escucho a Jaco dar un discurso en la Cámara, defender un proyecto, bueno, digo, ¿no? Es como que cada uno de nosotros está ahí sentado, compartiendo lo que expresa, lo que dice. Bueno, y me pasa también con Franco, que de los que, por supuesto, hay muchos rectores que vienen de la franja, que han tenido un paso por la franja. Franco quizás para mí es como de los más cercanos generacionalmente, y eso, bueno, nada, es como que llegó uno de nosotros, junto con Víctor Morinigo, que hoy no está, pero digo, otro más que llegó. Yo cuando ellos fueron electos rectores, uno siente que, bueno, le tocó uno de nosotros, y que como le tocó a ellos, nos va a ir tocando, bueno, yo ya soy vicerrectora, digo, les va a ir tocando a todos ocupar esos espacios. Pero claro, digo, junto con eso que es maravilloso y que es una alegría enorme, viene una cuota muy grande de responsabilidad. La primera responsabilidad que creo que tenemos como reformistas es algo que Jaco planteaba, que tiene que ver con poner en la agenda de la política la educación. Digamos, ¿no? En la agenda central de la política nosotros no podemos haber estado 200 y pico de días encerrados en nuestras casas, con nuestros chicos en nuestras casas, sin haber discutido como espacio, no espacio político, como política en general, sin que el país esté discutiendo junto con la cuestión sanitaria y con la cuestión económica, la cuestión educativa. Y sin embargo, salvo las universidades, salvo algunos exponentes de algunos partidos políticos, la mayoría de las personas fue un tema que reclamaban por lo bajo, y la política no lo tomó como propio. Entonces, poner en la agenda política la educación, que incluye discutir financiamiento, discutir calidad de la educación, discutir inclusión, es central, y es una responsabilidad que tenemos claramente los reformistas, que somos quienes además creemos en este proceso, ¿no? Jaco lo decía, todos los problemas se resuelven si apostamos a lo educativo. Y no hay ninguna duda de eso, digamos. Nosotros podemos seguir pedaleando las deudas, las externas, las económicas y las sociales, pero en la medida en que seguimos pedaleando la deuda educativa, digamos, nos vamos hundiendo cada vez un poquito más. Y si acá estuviera alguno de nuestros abuelos y nos contara lo que para ellos significó llegar a un país donde la educación era pública, donde podían mandar sus hijos a la primaria, donde los podían mandar a la secundaria, y donde además los podían mandar a la universidad, ellos que eran en una enorme mayoría analfabetos, digamos, nos daríamos cuenta de la centralidad que tiene la educación en la construcción de un país. Pero claro, como nosotros esto ya lo vimos como dado, la realidad es que la dirigencia política de la cual formamos parte nunca ha tomado este tema como central en la agenda y lo ha puesto sobre la mesa como algo sobre lo que debíamos actuar. Entonces, para mí, el principal desafío tiene que ver con eso, tiene que ver con comprometernos a incorporar la educación en la agenda política. Yo lo veo a Jaco haciendo un esfuerzo denodado desde su lugar en la Cámara de Diputados Nacionales. Creo que cada uno de nosotros tiene que trabajar en ese sentido y plantear todo el tiempo, aun cuando parezcamos repetitivos, iba a hablar de nuestros compañeros reformistas de la Universidad de Rosario, digo, aun cuando parezcamos repetitivos, ese tiene que ser nuestro centro, siempre, porque además
el futuro de cada de los países va a estar atado indefectiblemente a sus niveles educativos. No vamos a competir, y fíjense que este fue parte de este proceso de la pandemia. Nadie está compitiendo si tiene más soja, menos soja, más trigo, menos trigo, una vaca más, un chancho menos. Estamos discutiendo si tenemos conocimiento, potencial y stock de conocimiento suficiente para desarrollar vacunas, para desarrollar estrategias, para cambiar la logística, para cambiar las formas de mercadeo, para cambiar las formas de trabajo, el desarrollo tecnológico que ese nuevo trabajo requiere. Todo eso necesita conocimiento, todo eso necesita personas formadas. Pero además en Argentina, cuando salgamos de la pandemia y volvamos a tener números, nos vamos a encontrar con algunas cosas, como por ejemplo que entre el 45 y el 50% de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza, que esa va a ser la población que más le va a costar reinsertarse en cualquiera de los sistemas, en el educativo, en el productivo, en el laboral, y que para reinsertarse va a tener que mejorar sus capacidades preexistentes y sobrellevar o sobrepasar las capacidades que perdió durante este proceso. Y ahí el rol de la universidad, ¿no? Entonces yo decía, la agenda educativa y el rol de la universidad. Hoy a la mañana, por acá estaba Juan Pitois y Mariela, compañeros de acá de la gestión de la UNOVA, tuvimos una reunión de, si hay alguno más de la UNOVA, pido disculpas, no me dan un piquete después, pero los vi a ellos dos. Tuvimos una reunión de gestión, ¿no? Y hablábamos de esto, bueno, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? Y uno puede discutir la realidad de su universidad, las pequeñas o grandes cosas que va a hacer, pero como espacio universitario nosotros tenemos que discutir y plantar bandera respecto de que es el momento de garantizar inclusión, de abrir los espacios a los nuevos sujetos universitarios, de crear más espacios educativos para personas que nos van a necesitar desde distintos lugares, que nos tenemos que empezar a ocupar de la terminalidad del colegio secundario, aun cuando no sea una labor de la universidad, que no podemos seguir haciéndonos los distraídos, que tenemos que trabajar sobre la calidad de la formación docente, porque es fácil tener discursos que desnosten la labor o que le peguen a los sindicatos o dejar que los sindicatos gobiernen la educación de otros niveles, pero nosotros tenemos que lograr como espacio político, que es el reformismo, tomar a nuestro cargo propuestas proactivas en términos de la formación docente. Y por último, entender lo que es la universidad para la Argentina. A mí me tocó, decía Jaco, bueno, llevar adelante la gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias, con Miki Cantar, con Pablo Dominicini, por suerte con un enorme equipo reformista, con Paulo Falconio, con un montón de amigos adentro de la Secretaría y también de amigos de afuera que apuntalaban, como Jaco, como Franco, como El Oso, bueno, y tantos otros que andan por acá, estaba Gaby por ahí, que apuntalaban la gestión cotidiana. Digo, y mucho de esto tenía que ver con discutir dentro de un espacio en el que compartíamos, como es Juntos por el Cambio, discutir lo que significa la universidad para la Argentina. Y con esto para ir redondeando. La universidad, yo una vez le dije a un compañero de gabinete, la universidad para los argentinos es el futuro. Aún el futuro de aquellos que no van a ir a la universidad. Entonces, cuando uno no trabaja por la universidad, lo que está haciendo es comprometer el futuro. Pero no solo de los que van a ir, también de los que no van a ir a la universidad. Porque cuando uno tiene mayor, por supuesto que tenemos que pelear porque todos vayan a la universidad, pero es casi una utopía. Cuando uno logra tener la movilidad social ascendente que garantiza la educación universitaria como la supimos tener en la Argentina, logra que todo eso también se transforme en mejor calidad de vida para el resto de los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que tener esto siempre sobre nuestra agenda, siempre en nuestra mirada. Nosotros peleamos por la movilidad social, peleamos por una universidad democrática, peleamos por una universidad y por una educación que nos hace libres. En la medida en que comprometemos a la educación, comprometemos nuestras libertades. Por eso me parece que, lo decía siempre Tomás Bulat, que cuando uno nacía pobre el único acto de rebeldía que tenía era estudiar, y me parece que nosotros tenemos que honrar esos actos de rebeldía peleando
por esta educación en la que creemos, por la educación pública, por la educación para todos, por el mérito, por la igualdad, en definitiva por la libertad de todos los argentinos. Y ese es nuestro desafío. Así que no bajemos los brazos y sigamos desde cada lugar yendo por más y mejor educación para todos. Muchas gracias, Dania, siempre muy claro la locución, y creo que me quedo con algunos conceptos, me parece muy piola lo que planteabas de la universidad del futuro, creo que es una realidad y lo vemos cada vez que por ahí sentimos que la universidad se pone en jaque, o se pone en crisis, o los gobiernos de turno la golpean, cómo la sociedad en su conjunto sale a defenderla, ¿no? En esa expresión de esperanza o creyendo que ahí se construye el verdadero pensamiento crítico, de ahí se construyen las posibilidades de apuntar para adelante, así que creo que está muy bueno. Pasamos con Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad de Rosario, pero también ex militante de la organización, fue presidente de su centro, de la Federación Universitaria de Rosario, una persona también muy ligada también a nuestra organización, así que es un placer poder escucharlo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un placer por varias razones poder estar compartiendo este encuentro. Primero agradecerle mucho a Levenson, Hernán, la verdad que es un gustazo enorme que nos crucemos, al menos virtualmente, otra vez, a Santi y a Yanara que tuvieron la inquietud de generar este espacio. Saludar veo muchas compañeras y compañeros que compartimos miles de instancias en el movimiento estudiantil, en la franja, en distintos lugares, y la verdad que es un placer volver a encontrarnos. Lo veo también, y permítame la digresión, pero lo veo conectado a mi hermano, que hace un montón que no lo veo presencial, así que aprovecho para mandarle un abrazo también. Y bueno, ni hablar que es un gusto compartir con Jaco y Dania, que son para mí de verdad referentes en la tarea no solo universitaria, sino fundamentalmente política, que han marcado en su militancia y en su compromiso en las responsabilidades que les tocó asumir, una agenda que siempre es un buen espejo para mirar lo que hacemos a quienes hoy tenemos también responsabilidades institucionales en nuestras universidades. Y la verdad que este ejercicio, la segunda razón de lo grato del momento es que creo que nos hace falta mucho más de este ejercicio, aun cuando todos estemos ya naturalmente muy reacios a encontrarnos por Zoom. No me refiero al ejercicio de hacer una convocatoria a un Zoom, sino al de discutir, ¿no? Al de poder sentarnos y pensar lo que nos pasa, lo que estamos haciendo, qué podemos mejorar. La verdad que está muy bueno. Así que muchas gracias. Nosotros tenemos además la vocación de que el proyecto político institucional que estamos consolidando en la Universidad Nacional de Rosario, que comenzó ya hace muchos años y que se está profundizando en el presente, sea un dispositivo que, además de transformar nuestra universidad, contribuya a esa idea de generar un proyecto político más general para el país, que nos reconozca como protagonistas. Yo en eso comparto con Jaco 100% respecto de que generacionalmente también hay que asumir una aposta que a veces casi de manera inconsciente nos negamos. Es como que preferimos que todavía sigan siendo otros y otras los que ponen la cara y la voz en muchos lugares. Yo creo que ya es tiempo, como está pasando en muchísimos lugares, y esto es un reflejo, de que lo asumamos nosotros. Así que nada, cuenten con nuestra universidad para esa tarea, y ni hablar que, por supuesto, con nuestro espacio en ese sentido. Yo 3 o 4 reflexiones muy breves, porque me gustaría que pudiéramos intercambiar alguna idea después, pero vinculada a esto que nos convoca, que es pensar el reformismo en clave de lo que estamos pasando hoy en el mundo, en la región y en nuestro país en particular, y cuál es el rol, cuáles deberían ser los objetivos que nos planteamos nosotros en el ámbito universitario, también en el movimiento estudiantil, en el contexto de esa agenda. Yo a veces digo, casi como una provocación, y lo planteé cuando me tocó asumir en ese acto que fue un gran privilegio para mí como rector de la universidad,
que a veces tengo la sensación de que existe tanta distancia entre la universidad de hoy y la sociedad de hoy como la que alguna vez existió entre la universidad del 18 y la sociedad de su tiempo. Y eso no va en desmedro del potencial tremendamente transformador que las universidades públicas tienen. Nadie puede poner en discusión, y creo que la pandemia fue un momento excepcional para poner en evidencia eso, el valor que tiene la universidad pública. La verdad que las pocas buenas noticias, perdonen la interrupción, las pocas buenas noticias que tuvimos en este contexto de emergencia, vinieron muchas de ellas de las universidades y del sistema científico tecnológico. Pero muchas veces, y sobre todo en las más tradicionales y en las más grandes, y hablo particularmente de la nuestra, esa fuerza transformadora, ese capital acumulado, está como dormido, como anestesiado, como recostado en la comodidad que nos genera la cotidianeidad. Y la verdad que cuando los reformistas se propusieron romper esa brecha, hacer de la universidad un instrumento más a tono con los desafíos de su tiempo, lo que tuvieron que hacer fue sacudir la modorra, sacudir las estructuras, correrse de la zona de confort, para poder construir una institución que pudiera dar cuenta del momento histórico en el que estaba inmersa. Y yo creo que tenemos un desafío similar que afrontar. Pero eso requiere, a mi juicio, el primer gran desafío, que es un desafío de ajuste de agenda. Está claro que nosotros suscribimos a un conjunto de principios y valores que nos permiten reconocernos a todos en el contexto del reformismo, en el universo del reformismo. Ahora, muchas veces esos principios y valores terminan siendo frases vacías, terminan siendo la reivindicación de un conjunto de consignas que después no se traducen en acciones concretas y que muchas veces son consignas sacadas de contextos para los desafíos que hoy la universidad tiene que asumir. Entonces creo que hay que, preservando, digamos, ese compromiso inclaudicable con ese conjunto de valores y principios, hay que ayornar la agenda del reformismo a los desafíos que hoy tiene la universidad, el mundo, la región y nuestro país, que naturalmente, más de un siglo después, no son exactamente los mismos. Y creo que nos falta un poco ese debate. Es decir, la pregunta que convoca hoy es, ¿qué es ser reformista hoy? Está claro que hay un modo de hacer, de pensar y de construir la universidad que se desprende de esos valores que inspiraron al reformismo. Ahora, la respuesta a los desafíos que tiene la universidad pública desde el reformismo no puede ser la misma respuesta que dieron los reformistas más de un siglo atrás, porque del mundo que estamos hablando no tiene nada que ver con ese contexto que atravesaron y que enfrentaron como desafío. Así que ahí creo que hay un primer gran tema, digamos, cómo hacemos ese ajuste de cuenta y cómo empezamos a pensar eso que implica ser reformista en el contexto de la universidad que tenemos hoy y de los desafíos que el mundo nos presenta. Si nosotros asumimos esa agenda y ese debate y podemos generar síntesis en torno a eso, y creo además que la síntesis se desprende, a veces está más en la práctica que en la estructura discursiva. Es decir, si uno mira las gestiones de los espacios reformistas de nuestro partido en cada una de las universidades nacionales, facultades y demás, donde tiene manifestación, se está construyendo en los hechos esa agenda. Porque hay un camino que marca hacia dónde debe ir el reformismo frente a los desafíos del presente. Pero hay como un desfasaje entre eso que se hace y la estructura discursiva que sostiene las reivindicaciones del reformismo de 1918. A mi juicio eso implica, de la mano de la definición del conjunto de principios y valores ayornados, la recuperación de un hacer genuinamente reformista que está sí más manifiesto en esas gestiones que se están llevando adelante hoy. Ahí hay muchas cosas para provocar. ¿Por qué digo esto de recuperar un hacer genuinamente reformista? Porque muchas veces tengo la sensación de que decimos un montón de cosas y que después cuando vamos a ver la gestión institucional en un montón de lugares, hay una disociación entre lo que decimos y efectivamente hacemos. Y la verdad que la receta para transformar radicalmente nuestras universidades y para que sean un instrumento acorde a los desafíos que el contexto nos impone, está en ser mucho más fieles, digamos, en el hacer respecto de lo que efectivamente sostenemos en el conjunto de principios. Eso implica evitar algunas defecciones.
Yo creo que la universidad de hoy, claramente, como decía Jaco, estamos hablando de una universidad que, en eso sí, se sostiene lo que plantearon los reformistas, tiene que estar estrechamente vinculada con los actores de su tiempo, con la agenda, con las instituciones, con el Estado, en todos sus niveles. Ayornarlo implica, por ejemplo, romper con ciertos prejuicios infantiles, que incluso nosotros, desde el movimiento estudiantil, muchas veces sostuvimos. ¿Cómo es el vínculo, por ejemplo, de las universidades con el sector productivo y empresarial? Esa cosa boba de creer que si uno se vincula y establece un diálogo, eso condiciona la formación y la producción del conocimiento, no solo una actitud infantil, sino una actitud que además demerece el propio potencial de la universidad pública. Yo creo que ayuda a que la universidad se involucre genuinamente en ese debate porque tiene la capacidad de direccionar también en su aporte. Entonces, ayornar la agenda implica eso, de recuperar una bandera de ese vínculo estrecho con el contexto, pero ayornarla a los desafíos que tenemos que asumir. Una de las defecciones es empezar a hacer lo que le decimos al Estado y a la sociedad que tiene que hacer. Los universitarios somos muy propensos a decirle al Estado cómo planifica, cómo implementa las políticas públicas, en qué se equivoca, qué tiene que corregir. Lo mismo hacemos con la sociedad. Ahora, miremos un poco nuestras universidades, y muy poco de lo que nosotros le recomendamos al Estado y a la sociedad que tiene que hacer, lo asumimos como práctica de nuestra cultura institucional, de nuestra vida cotidiana, en cualquiera de los temas de agenda. Pensemos en los temas institucionales. Voy a poner casos de mi universidad para no comprometer análisis sobre otras, pero nuestra universidad tiene una enorme producción respecto de los diagnósticos, de todas las experiencias de presupuesto participativo del mundo y de Rosario, pero no se animaba a implementar un instrumento de esa naturaleza en nuestra propia universidad. Lo mismo con la planificación estratégica, lo mismo con la agenda ambiental. Todo lo que decimos que el Estado no hace en materia de ambiente es efectivamente lo que nosotros no hacemos adentro de nuestras universidades para garantizar una agenda similar. Y así podría seguir sosteniendo algunas cosas, pero que van en esta dirección de a mi juicio, resignificar un poco lo que nosotros hacemos a la luz de un conjunto de desafíos que plantea la agenda reformista hoy, que implica no solo el ayornamiento al contexto que vivimos, sino la revisión profunda de nuestras prácticas. Tercer punto, creo que hay que hacer un esfuerzo para no dejarnos robar más banderas. A mí una cosa que me molesta profundamente es cuando parece que hay reivindicaciones que no han sido nuestras nunca. Y no voy a decir acá una obviedad, digamos, el 100% de esas reivindicaciones han sido contenido expreso, nodal, digamos, de documentos, posicionamientos doctrinarios, valores que hemos defendido históricamente. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por construir un modelo de universidad que ponga en evidencia que esas banderas reconocen una historia en la matriz reformista y en este espacio político en particular. Y ahí creo que hemos perdido mucho terreno. Entonces hay que hacer una estrategia que nos reposicione en esa discusión. Yo me niego a que nosotros desde el reformismo no podamos hablar de algunas cosas, digamos, pareciera que no podamos hablar de algunas cosas. Porque nosotros recuperando esa agenda y esas banderas, tenemos además el plus adicional que podemos hablar de algunas otras cosas que otros sectores políticos no pueden mencionar. Nosotros, por ejemplo, tenemos que dar un debate, una de las cosas que hay que ayornar es discutir qué es hoy una universidad moderna. Tiene que ver con esto que planteaba de cómo nos vinculamos con el medio, también cómo pensamos la gestión, qué pasa con la virtualidad. Hoy tenemos frente a nosotros discusiones vinculadas a la cuestión de la virtualidad, por ejemplo, con posiciones que atrasan 50 años, 60 años, 70 años. Entonces, si nosotros recuperamos banderas, tenemos además la posibilidad, sobre la base de esas banderas, de enfrentar discusiones que nos ponen a la ofensiva, porque están mucho más en sintonía con lo que la sociedad del mundo y la región y el país hoy piensa de lo que debería ser una institución como la nuestra. Nosotros no podemos tener instituciones que atrasen en ese sentido tanto, y nosotros estamos en mejores condiciones de dar ese debate. Pero primero, a mí me gustaría poder reivindicar, y creo que mucho lo hacemos desde la gestión, pero hay que recuperarlo en términos de visibilización de proyecto político, un conjunto de principios que no estoy dispuesto, digamos, a seguir regalando. Por eso hago, desde un esfuerzo personal, y lo hace todo el colectivo que compartimos en la gestión de nuestra universidad, por trabajar ejes institucionales que no debemos resignar.
Cuarto desafío, quinto, no sé, ya me mareé y no quiero cansarlos mucho más y me gustaría así abrir para el debate después, es recuperar y profundizar mucho el tema del debate colectivo, de la formación, de la problematización. Lo voy a decir con todo el respeto, el amor del mundo y además reconociéndome en una historia que a mí siempre me dio profundo orgullo, que es haber nacido y surgido a la política desde el movimiento estudiantil y particularmente de la franja. Pero la verdad que se ha degradado mucho la agenda de debate del movimiento estudiantil. Esto también hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que problematizarlo con las y los militantes de todo el país. Y no tiene que ver esto con una discusión de decir, no, todo tiempo pasado fue mejor, o cuando nosotros estábamos era una cosa de locos y ahora no anda bien. Porque además tampoco tiene que ver exclusivamente con la franja. Hablo del movimiento estudiantil en su conjunto, incluso las agrupaciones de izquierda es donde la degradación se ve con mayor gravedad, porque siempre han tenido, más allá de las opiniones respecto de sus posiciones, enormes cuadros políticos. Todos hemos debatido en asambleas donde había militantes que eran cracks, digamos, en el debate político e intelectual. Todo eso se ha agregado mucho y eso creo que también baja mucho el umbral de lo que se debate y se discute al interior de las universidades nacionales. Entonces hay que hacer un esfuerzo por recuperar terreno en esa materia. ¿Por qué digo que baja el umbral general de discusión? Porque en general nuestras universidades, que tienen un formato muy, muy particular, crecieron también con la exigencia y los límites que corría una agenda del movimiento estudiantil que siempre iba un poquito más allá de lo posible. Entonces el desafío para mí es construir una fuerza política estudiantil que no sea la voz ni la representación de las gestiones institucionales, porque eso desnaturaliza la función que una organización estudiantil tiene, que es la de representar primero a los estudiantes de su facultad o de su instituto, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar, digamos, para que la fortaleza del proyecto político implique construir una fuerza estudiantil que desde esa autonomía tribute a un proyecto más de carácter general, levantando el nivel del debate y la discusión, y eso se hace juntándonos, eso se hace dejando algunas historias contradictorias del pasado en el olvido, porque la historia nos ha demostrado que nos hemos equivocado todos y todas en ese recorrido. Eso se hace provocando debates, incluso de los temas que son más complejos. Tenemos también el problema de que las cosas que son difíciles decimos, no, eso mejor no lo discutamos porque es un problema, genera mucho ruido. Es al revés, hay que meter todo sobre la mesa y sintetizar lo que se pueda. Porque eso le da fortaleza, le da uniformidad y le da más proyección y visibilidad a un proyecto político institucional del reformismo, de este espacio en particular, que creo que tiene que jugar un rol mucho más activo en la agenda nacional. Yo la verdad que lo he escuchado mucho a Jaco en estas últimas intervenciones en el Congreso, es de las pocas voces que pone las cosas en su lugar desde esta perspectiva, porque plantea posiciones ancladas históricamente en esos valores del reformismo, pero pensadas desde las necesidades de una agenda que es muy distinta a la de hace 100 años atrás. Lo comparto mucho con Dania, que hizo mucho desde la SPU para este objetivo, y que lo hace hoy también desde el bloque y cada una de las instancias del sistema que se generan para que podamos alcanzar esta tarea. Decía que a veces tengo esa sensación que la única manera que se pudo romper esa disociación entre la universidad y su tiempo en el 18 fue sacudiendo estructuras, provocando profundas transformaciones, y yo creo que tenemos un desafío similar, a mi juicio, por delante, nosotras y nosotros en cada una de nuestras universidades. Así que ojalá, yo creo que sí, estemos a la altura de las circunstancias, y ojalá podamos hacerlo colectivamente, porque siempre que lo hicimos de esa manera, la fuerza transformadora del movimiento estudiantil, pero en particular de la franja y del radicalismo a nivel nacional, nos ha permitido pensar no solo una universidad diferente, sino la posibilidad de construir un modelo de país que nos tenga como protagonistas. Creo que hay que volver, lo digo profunda, como un enamorado profundo de Alfonsín. Creo que uno de los secretos de esa tarea está en volver al mejor Alfonsín.
A veces me da un poco de pena que lo reivindiquemos, lo mostremos y lo señalemos tanto, y a veces nos cueste demasiado hacerlo carne en nuestras prácticas políticas cotidianas. Creo que si recuperamos lo mejor de ese legado, si lo ayornamos a la necesidad del presente, sin duda la cosa va a estar mucho mejor. Y eso implica empezar por lo cotidiano, cada uno en su lugar, en la mesita, en el instituto, en la facultad, en su oficina. Yo creo mucho en eso de que para pintar el mundo lo que hay que hacer todos los días es pintar la propia aldea. Para mí pasa por ahí. Hay que hacer en lo cotidiano como uno cree, siente y piensa el mundo en general. Ojalá seamos no solo dignos de ese legado, sino también capaces de poder construir en esa dirección. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Muy bueno, Franco. Gracias por la intervención y creo que también nos deja varios interrogantes y cuestiones para debatir, para seguir profundizando. Sobre todo, bueno, los tres tienen, como decía al principio, tienen ese haber pasado por el movimiento estudiantil y creo que a todos los que hoy estamos en la franja muchas veces nos sirven de ejemplo para lo que viene, para animarnos a debatir un montón de cosas que a veces quizás las vemos complejas o muy lejos, pero que son necesarias para mejorar nuestra universidad y, como decías recién, para pintando nuestra aldea, poder ir cambiando la realidad de toda la sociedad. Pasamos a hacer algunas preguntas, reflexiones, los que quieran pueden ir escribiéndome por privado. Tengo a Santi como para arrancar y después abierto a los que quieran. Ahí estamos. Bueno, Oso, gracias. Jaco, Dania, Franco, un gusto escucharlos como siempre, marcando camino. Me abuso de lo que dijeron los tres recién, me abuso de escucharlos y me oriento la pregunta a los militantes, a nosotros como reformistas, con la cantidad de definiciones que nos dejaron en estas tres intervenciones. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos entendiendo que el reformismo tiene un desafío trascendental, que es que a través de la educación poder transformar el país? Un país con muchísimas preguntas, con muchísimas dificultades, con el 41% de pobreza, con desempleo, con todo lo que encontramos. Agrietado profundamente, donde no se puede explicar a la política sin la necesidad de pararse de un lado o del otro, y un reformismo que, si algo nos demostró la historia, es la necesidad de romper con los dogmas, atravesar las estructuras y poder desafiar y replantear cuál es o cómo se transforma. Hay un viejo, hay una forma de decir que es, bueno, a través de la educación vamos a transformar el país. ¿Cuáles son concretamente algunos de esos desafíos educativos? Algo dijeron. Jaco viene trabajando, por ejemplo, su proyecto en el Congreso de la Nación, desafiando no solo desde la universidad, sino desde el sistema en su conjunto. Creo que hay desafíos como la economía del conocimiento que se ponen en escena para analizar a la economía del país y ver cómo salir adelante más allá de desafíos tradicionales o de formas tradicionales. Yo creo en la formación profesional, creo en el oficio, creo en que hay que repensar el transporte o la manera de movilizarse a nivel nacional. Pero bueno, me gustaría empezar desde ahí, desde dónde nos encontramos, de dónde nos paramos para unificar esto. Las generaciones reformistas que queremos romper las estructuras. ¿Desde dónde? Gracias, Santi. Jaco, Dani, no sé si alguno quiere hacer alguna evolución. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escucha? Sí, a ver, me parece que el desde dónde es desde estos ámbitos. Lo que le pasa a Franco cuando ve la militancia estudiantil y dice, esto se degradó, bueno, creo que pasa en la dirigencia sindical
pasa en la Cámara de Diputados. Cuando yo veo la Cámara de Diputados, yo les aseguro que vos decís, ¿cómo podés estar discutiendo las cosas así, de esta manera? Discutimos un presupuesto, votamos un presupuesto que ni siquiera teníamos el original. Y eso pasa con todas las leyes y es muy difícil cambiarlo. Hoy estaban votando en una comisión el cambio del sistema para elección del procurador de la Nación. Ni siquiera había un original de lo que se estaba votando. Me parece que nosotros estamos delante de un... Bueno, y ahí es donde yo decía que la educación es el vaso comunicante con todo, ¿no? Y para mí el desde dónde tiene que ver con que nuestra historia nos permite decir lo que querramos, porque nosotros tenemos una historia, porque todo el mundo sabe que peleamos, todo el mundo sabe que defendemos, todo el mundo sabe cuáles son nuestras ideas, todo el mundo sabe que somos un grupo generacional que no se alinea con nada que no crea, ¿no? Así como no nos aliamos con López Murphy, no nos aliamos con Macri cuando hizo cagada, con el sistema universitario, con lo que creíamos. Tampoco nos vamos a callar la boca ahora con el mega ajuste que estamos viendo y la marchita esta del impuesto para la riqueza, que es un chiste, que es la excusa para hacer una campaña de afiche en el conurbano, ¿sí? Para tapar un ajuste completamente injusto. Entonces me parece que también ahora es el momento, y en esto coincido con Franco, de los representantes que dicen lo que hacen, ¿no? Que dicen lo que hacen, porque la gente ya no cree más en los discursos lindos, la gente hoy cree en lo que hacen. Y después me parece que está el momento que viene, es de los que hacen lo que creen. ¿Por qué? Porque ya está, ya fracasó el modelo de la encuesta, fracasó el modelo de yo digo lo que quieren que diga, digo lo que... Bueno, ese modelo te sirve para ganar elecciones, pero no te sirve para gobernar. ¿Sí? Porque para gobernar vos tenés que generar la suficiente masa crítica política para poder llevar adelante transformaciones. Que también esto ya lo vivió la franja hace tiempo, porque en el movimiento estudiantil ya también vale más la capacidad de construir alianzas que a veces de ganar elecciones, ¿no? Porque vos podés ganar elecciones, pero si no podés construir alianzas con otros, se te hace muy difícil gobernar espacios de gestión, ¿no? FUBA, rectorados, facultades. Me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, y que es una historia que cualquiera nos puede envidiar. Digo, yo no, a ver, no me creo más que nadie. Seguramente cuando miro y veo a Jarolac y veo los diputados que hay, digo, cuando a uno, Marcelo Sturri, ¿viste? Y uno dice, wow. Ahora, también les aseguro que nuestra organización política tiene 200 veces mejores cuadros que cualquiera de los que veo en la Cámara de Diputados. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los que está acá, que veo en la primera línea de la pantalla, está en condiciones de dar un debate, y aparte está en condiciones de dar un debate y de decir lo que cree, de decir lo que hace. Por eso también es muy importante eso que decía Franco, de nuestras gestiones también tienen que ser una muestra de que nosotros lo que decimos lo hacemos. Y que también tenemos que dar discusiones que antes, viste, eran dogma, no se daban. Bueno, tenemos que darla. ¿Cómo no vamos a discutir sobre la virtualidad? A ver, ¿reemplaza lo presencial? No, pero ¿cómo no vamos a discutir sobre eso? ¿Cómo no vamos a discutir cómo hacer el gasto más eficiente en las universidades? Si nosotros pretendemos que se discuta en todos lados. Es la única forma que tenemos de, aparte, defender nuestro gasto. Porque hoy no estamos en el país que estábamos hace 30 años. ¿No? El país tiene el 50% de la gente bajo la línea de pobreza. Y sin embargo, todos esos aportan con sus impuestos y en su puta vida por ahí hay algunos que no van a poder llegar a la universidad. Hay otros que se la rebuscan, sí llegan. ¿No? Pueden transformar su realidad. Por eso vale la pena. Pero la verdad que nosotros también tenemos que hacernos cargo y dar el ejemplo. Nosotros tenemos que mostrarnos como tipos que pueden gobernar, como tipos que aparte cuando gobiernan transforman. ¿Sí? Que no gobiernan para volver a gobernar y nada más, sino que gobiernan para transformar. Y muchas veces tenés que arriesgar, y muchas veces tenés que discutir, y muchas veces hay veces que lo que uno dice no suena demagógico, pero son discusiones que hay que darlas. El otro día teníamos una reunión donde estuvo el Oso, estuvo Cornejo,
Y a veces son discusiones muy ásperas, pero tenemos que darla y también tenemos que saber a quiénes queremos representar. Nosotros no podemos querer, yo lo discutía con un amigo de la izquierda mientras esperaba a mi hija hace mucho en el ingreso de un colegio universitario. Le digo, loco, ¿por qué no se dejan de joder con los paros? Acá no podés hacer, acá no pueden romper las pelotas, porque lo que haces es ayudar a mi hija, a la tuya, que tiene el privilegio de poder ir a una academia, pero no estás ayudando a los que menos tienen, ¿eh? Que dependen de si pueden venir al cursito o no para estar en mejor condiciones de estar. Bueno, y la verdad, a mí me parece que por nuestra historia, a nosotros por izquierda ni por ningún lado nos puede correr nadie. Digo, ahora, no me parece que sea de revolucionario defender dogmas, defender cosas que no se pueden. Yo lo discutía el otro día, lo dije cuando nos tocó la discusión esta del impuesto a la riqueza. Digo, déjense de joder. Lo que están haciendo es un mega ajuste, que si no decimos lo que hay que hacer, lo vamos a hacer mal. Y lo que lo van a pagar son los que menos tienen a través de la inflación, como siempre. Dejémonos de joder. Hay cosas que la Argentina ya no puede hacer más, hasta que no vuelva a estar en un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo. Bueno, pongámonos de acuerdo en qué cosas nos vamos a tocar y qué cosas, bueno, habrá alguna joda que se tiene que terminar y cuáles son las prioridades que tiene el Estado. Digo, ¿no? A ver, la salud y la educación. La pandemia la puso otra vez arriba, pero todos tenemos en claro que ya era medio de modé hacer campaña hablando de educación pública y de salud pública. ¿No? Bueno, está bien, perfecto. También tenemos que ver por qué la gente no lo veía como cercano, ¿no? Ahora tenemos otra oportunidad. Bueno, es el momento del conocimiento. Bueno, las universidades que nosotros gestionamos tienen que estar a la altura. Y si estar a la altura implica reformar planes de estudio, ver cuáles son las necesidades de los sectores, ver cuáles son los problemas, por qué los tipos no te terminan las carreras y directamente se van a laburar. Bueno, esas cosas son las que nosotros tenemos que ponernos a discutir también. Porque si no, le vamos a estar agarrando. Porque si no, vamos a defender dogmas que en algún momento terminan siendo una cáscara vacía. Y que por ahí la seguimos conduciendo, pero no sirve para transformar nada. Entonces, me parece que nosotros tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos militantes y creo que es nuestro momento. Creo que es el momento de ayudarnos los unos a los otros, de transmitir esta vocación transformadora para todos los tipos que son más o menos de nuestra generación y que no quieren mirar de costado como no cambia nada. Yo creo que la Argentina va otra vez directo a pegársela, porque no está diciendo la realidad. Digamos, no hay alguien que gobierna, que gane elecciones generando un mandato. ¿Viste? Y no hay alguien que se proponga decir, el día que gano las elecciones, lo único que tengo que hacer es poner play en el programa que ya tengo armado, que ya discutí, y por ahí tenés que empezar al revés, tenés que discutir, bueno, ¿quiénes son los ministros que yo necesito en cada lugar? Bueno, entonces tengo que armar un frente político que me permita a mí poner esos lugares, esos tipos. ¿No? Digo, capaz que hay que verla al revés de cómo la vemos, de cómo se ve tradicionalmente. Y creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que impulsar y que tenemos que impulsar en todos lados. Y me parece que juntos lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente. Creo que todos los que estamos acá tenemos un objetivo fundamental que es transformar la Argentina, que es hacerla más justa, que es hacerla más solidaria, pero también hacerla moderna, ¿no? También ver una Argentina de pobreza, de progreso. Digo, no una Argentina donde sea de iguales en la pobreza. ¿Viste? Ver pibes que tengan la voluntad de transformar, que crean que pueden crecer, pero piensen que eso lo van a poder hacer viviendo en la Argentina. Para mí una de las cosas más duras que yo discuto conmigo mismo es, ¿y si mis hijos el día de mañana me dicen que se quieren ir? ¿Qué hago? Bueno, yo todos los días de mi vida milito para que no me lo digan ni se quieran quedar acá. ¿No? Porque tampoco yo por el amor que les tengo lo voy a atar a algo que no creen, ¿viste? Entonces me parece que nosotros tenemos que dar esa pelea. Porque muchas generaciones habrán sido Maradona, pero no la dieron por nosotros. Porque nosotros no somos responsables de cómo está la Argentina. A lo sumo nos pueden decir que tenemos que ver en cómo está el sistema universitario, y me parece que hace la diferencia en el general. Pero bueno, nada, yo quería dejarles ese mensaje porque me parece que vale la pena y es un momento para pelear y para también valorarnos
entre nosotros, ¿no? Y empezar a tener esa conciencia de hablar uno del otro, y donde sabes que hay otro militante reformista, levantarlo, ponderarlo, porque sabes que por algo está ahí, y creo que ahí vamos a hacer la diferencia. Gracias, Jaco. Para seguir con la ronda de preguntas, tengo a Valentino, no sé si estás por ahí. Hola, ¿ahí me escuchó? Perfecto. Hola. Escucha, Vale, Hola, bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle principalmente a la Fundación Levenson, a Daña, a Emiliano y a Franco. Mi nombre es Valentino, soy estudiante de la UNR y tenía pensado preguntarles ¿qué tienen pensado para trabajar desde sus lugares de responsabilidad para darle un protagonismo mayor a la juventud dentro de un proyecto reformista y desde el reformismo? ¿Qué temas tienen pensado? Y bueno, me gustaría si lo podrían compartir. Muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes. Gracias, Valen. Si les parece, tengo también anotado a Vicky, que hacemos la pregunta, sumamos las dos y hacemos una devolución por ahí de cada uno como para ir cerrando. Vicky. Hola, ¿se escucha? Bárbaro. Genial. Bueno, en primer lugar aprovecho para saludar a todos y a todas. No sé si es más bien una pregunta y la verdad que me alegra que todos vayamos hablando en la misma sintonía porque en definitiva tenemos los mismos ideales para poder construir este proyecto político que veníamos charlando desde el comienzo. Sí me gustaría hacer, no sé si una valoración con respecto a lo que decían recién. Comparto mucho con lo que decía Franco al comienzo de su disertación, cuando hablaba de que para nosotros, si bien la reforma sigue siendo nuestras bases, es momento de poder pensarla o repensarla acorde a la actualidad que estamos viviendo. Inclusive también, con lo que decía Jaco recién hace unos minutos, me parece importante que nosotros entendamos que, no quiero decir que quedó desfasada, pero sí es importante que las políticas o las propuestas que nosotros vayamos a llevar adelante sean acorde a la actualidad que estamos viviendo. Por eso también con lo que decía Dania recién, la importancia de pensar a la educación acorde a la tecnología y que todos y todas puedan acceder verdaderamente. Me parece que nuestro desafío, y si bien entiendo la pregunta que hacía el compañero recién, el que habló antes de... Me parece que no es una pregunta lo que deberemos hacer, sino que como generaciones reformistas, poder interpelarnos unas a otras en el buen sentido para seguir encontrándonos en espacios de debate, pero por sobre todas las cosas para que no quede ahí, sino que nosotros actuemos en consecuencia de eso, podamos crear un nexo de laburo, de trabajo, no solamente con los dirigentes del partido, sino que también con las autoridades de la universidad, y de esa forma ir transformando, que si bien al principio van a ser pequeños pasos, pero es lo que necesitamos. Porque, a ver, todos los que estamos acá compartimos los mismos ideales, somos autocríticos y sabemos qué es lo que se debería mejorar. Pero me parece que lo que nos falta es ese paso posterior de decir, bueno, hagámoslo. Y quería también relacionarlo con las charlas anteriores que veníamos teniendo los encuentros zonales, que también viene a hacer a esto que estoy proponiendo, si se quiere, de empezar a juntarnos más, a poder debatir y empezar a hacer acciones concretas que nos permitan ir de cara a ese proyecto reformista que en tanto anhelamos. Me parece que ese es nuestro principal desafío, el poder ejecutar a la brevedad cada una de estas ideas y sí, obviamente, seguir construyendo herramientas que nos permitan captar o cubrir, si se quiere, las realidades sociales que estamos atravesando para que el día de mañana podamos verdaderamente vivir en una sociedad mucho más justa e igualitaria. Me parece que ese es nuestro desafío y es hacia ese camino el cual debemos transitar. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Vicky. Previo a pasarle por ahí a hacer un pequeño cierre a los tres, le paso la palabra a Hernán para que nos haga un pequeño aporte y después ya vamos cerrando.
Ahí está. Bueno, primero, gracias al Oso, por supuesto, y a los tres grandes amigos que hoy tenemos como panelistas. Tengo total coincidencia con los planteos que se vienen volcando. Solamente voy a dejar dos especies de preguntas o de inquietudes que creo que vamos a compartir, y tampoco pretendo una respuesta, porque creo que son respuestas que probablemente estén en construcción, pero siendo ustedes los tres gente que están, militantes del reformismo, que están en lugares decisivos, es probable que puedan hacer algún aporte. Una cuestión que me parece que es muy importante que el sistema universitario y que el reformismo aborde es la cuestión del trabajo. Y la cuestión del trabajo antes de la pandemia significaba algunos desafíos para el sistema universitario, ¿no? El futuro del trabajo, con lo que puede ser el impacto, no sé, de la inteligencia artificial, y, bueno, y la evolución del conocimiento, y cómo nuestro sistema universitario se prepara para eso. Bueno, ni hablar ahora que salimos a la calle luego de la pandemia y que nos encontramos con ciudadanos que han perdido su trabajo y que quieren volver a tener el trabajo que ya probablemente corría riesgo de perder antes de la pandemia, ¿no? Porque ya no estaba a la altura de las transformaciones que se vienen produciendo en ese sentido en el mundo. Y lo segundo, un poco más global, ¿no? Esto de cómo posicionar a la Argentina desde el sistema universitario definitivamente como un país productor de conocimiento. ¿No? Si nosotros pensamos qué discuten hoy los líderes mundiales en este año tan particular, podemos ver que no están discutiendo cuánto grano o cuántas vacas produce cada país, ¿no? Más allá de que las vacas y los granos siguen siendo importantes, o el petróleo, o todas esas cuestiones, bueno, de consumo del capitalismo mundial, pero lo que se discute entre los países, lo que se discute entre las naciones es el conocimiento. El que tiene conocimiento está adelante en la carrera, el que no produce conocimiento está atrás en la carrera. Yo creo que si el reformismo y la universidad no asumimos esos dos desafíos, por supuesto que hay muchos más, pero esos dos desafíos para interpelar a la sociedad, para dar una respuesta a una sociedad que nos está demandando, bueno, lo decía Jaco, ¿no? Si se quedan en la Argentina, o si se van del país, bueno, tiene mucho que ver con eso, y me parece que nosotros estamos sentados arriba de la solución, y tenemos la obligación, ¿no? Digo, como gente que conduce el sistema universitario, estamos sentados arriba de la solución, y tenemos la obligación de ofrecerle una respuesta a la sociedad. Así que bueno, reflexión, pregunta, planteo para un panel espectacular, extraordinario, un orgullo haberlos tenido también en esta actividad de Levenson el día de hoy. Muchas gracias, y gracias, Oso querido, también por la iniciativa, y Santi, que fue un poco el mentor. Gracias. Gracias, Hernán. Pasamos, bueno, un pequeño cierre. Empezamos con Jaco, que justo me avisó que se tiene que ir, así que le damos prioridad y después vamos con el resto. Nada, agradecerle la invitación. Decirle que estar acá me llena de emociones cruzadas, y comprometernos a después, cuando termine la pandemia y nos podamos juntar de vuelta, hacer un gran asado para vernos y para intercambiar las situaciones de cada uno. Decirle que también descubrimos esta herramienta, o por lo menos la empezamos a utilizar más, démosle bola, y sobre todo nos va a permitir tener esa cotidianidad que a veces es difícil. Pero sobre todo pedirle el esfuerzo en no bajar los brazos, el esfuerzo, a veces cuando uno hace el diagnóstico de la Argentina, siente que después, es como que si después le hubiesen dado una piña y cae sobre lo difícil que es, pero me parece que nosotros ya salimos de peores, y también vamos a salir de esta, pero para eso hace falta el compromiso militante de todos, decirle que cuenten con mi apoyo para lo que necesiten,
les pido una mano para difundir el proyecto, siempre rompo las pelotas, pero me parece que está bueno y que representa, es darle una mano a lo que queremos nosotros, es defender la educación, ponerla en la agenda y de paso a la clase media trabajadora darle una mano para que sus hijos puedan seguir educando, en lugar de que el Estado les descuente el impuesto a las ganancias. Así que, nada, eso era buscar la forma de cómo con cero costo, porque es inversión, darle una mano a la clase media. Pero sobre todo agradecerle la invitación, decirles que ahora me toca rajar porque me tengo que meter en otro lado, pero bueno, nada, de las mejores charlas que tuve mucho tiempo y les agradezco la invitación, Santi, como siempre. Así que muchísimas gracias a todos, Dania, Franco, Ernie, Oso, a todos los que vi por ahí, les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Sí, ahí para ir cerrando, digo dos cuestiones. Una que me quedó del planteo, de las cuestiones que planteó Franco, de aquellas cosas que le pedimos al Estado o a la sociedad y que muchas veces no revisamos hacia adentro. Me parece que se ata con la pregunta que hizo Valentino, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos pensado? Bueno, la verdad es que no pasa por qué pensemos, sino que los jóvenes son los protagonistas. Cuando yo empecé a militar en la franja morada económica, soy un militante un poquito mayor, no voy a decir viejo para que si le cuentan no se ofenda, me dijo, mirá, primero se empuja y después se pide disculpas. Y yo creo que eso es así. Entonces me parece que lo que tenemos como movimiento, como grupo político, como espacio político, justamente es una enorme coherencia histórica. Ninguno de nosotros se puede avergonzar de nada de lo que haya hecho. ¿Nos habremos equivocado? Nos habremos equivocado. Habremos, como decía Franco, parado en algún dogma y machacado. Bueno, tenemos la capacidad de reconstruirnos, digo, porque sin duda yo comparto con Franco que hay que discutir cuestiones como, y que le dan parte de la respuesta a Hernán, cómo nos vinculamos con el medio productivo. Ahora, cuando esto se discutía en los 90, no tengo dudas que Franco, digo, porque lo vi, o yo, o el propio Jaco, o Hernán, o los más grandecitos de esta mesa, estábamos tirando piedras en contra de eso. Ahora nos reconstruimos desde la capacidad, desde la mirada, desde la formación, para entender que hay un momento histórico distinto y que nuestras universidades tienen que saber interpretarlo y dar respuesta. Y en esa respuesta me parece que los jóvenes son fundamentales para poner en crisis también aquellas cosas en las que nos vamos anquilosando, por ahí el Oso o Santiago que han compartido conmigo algunas de estas discusiones. Necesitamos que los jóvenes nos pongan todo el tiempo en crisis. No hay otra manera de seguir haciendo crecer el modelo. O está Juanjo también acá, un militante de la franja de la UNOVA. No hay forma de hacer crecer el modelo y el espacio reformista si no es a partir de la crisis, en el buen sentido, ¿no? De la discusión y de la crisis y de la puesta en tensión de aquellas cosas que hacen a nuestros valores y nuestros principios. Y por supuesto me parece que tenemos tres cuestiones centrales para discutir en las universidades que tienen que ver con la calidad de lo que hacemos en todas las líneas, y esto es lo que nos garantiza la inserción en el mundo, digamos, la inclusión, y esto es lo que nos garantiza la inserción y el arraigo en nuestra sociedad. Cuanto más gente subamos al barco, de la forma en que sea y ofreciendo el conocimiento de la manera en que podamos hacerlo, tenemos más posibilidades de garantizar calidad y esta cosa de jugar entre la aldea local y el mundo. Y por último, la innovación, la educación que sigue, y no es solo por las tecnologías, la educación que sigue, el conocimiento que se necesita requiere de innovar en todo. Franco creo que lo planteaba, ¿no? Desde la gestión, que es clave, que la cambiemos, que la modifiquemos, hasta los planes de estudio, la forma de acceso a la universidad, la forma de permanencia, de progreso, de graduación, todo eso pasa por la universidad. Y me parece que en esto es donde tenemos que asumir realmente un compromiso fuerte, con estas tres cuestiones centrales, que es lo que efectivamente pone a la universidad en el centro del escenario como la posibilidad de
de quebrar estos círculos de pobreza, estos círculos de retroceso sistemático que vamos teniendo, y hacer un aporte en serio al desarrollo de nuestra gente, al bienestar colectivo y a la calidad de la política, que da para otro Zoom completo, pero que no quería dejar de mencionarlo. Me parece que nosotros tenemos ahí también un debe importante, que es involucrarnos, participar, y meter mucho ruido en todos los espacios donde estamos, justamente para elevar la vara y elevar la calidad de quienes tienen a su cargo las decisiones y la política en nuestro país. Así que bueno, esa es nuestra tarea, Valentino, ir por todo eso. Así que creo que tenemos un enorme desafío por delante. Y por supuesto agradecerles, porque después no van a volver a dejar hablar, a todos la participación, el acompañamiento y la invitación que tanto me llena de orgullo que hayan hecho. Bueno, yo igual arranco por el final de Dania. Muchas gracias, la verdad que vuelvo, un placer enorme ver a todos reunidos en este encuentro, mucha gente que hacía muchísimo tiempo que no veía. Agradecerte mucho, Oso, Hernán, Santi y Anara, por habernos convocado a esta instancia. Contarles una infidencia. Yaco, cuando yo era chico, Yaco hacía lo mismo, tiraba la bomba, iba a la comisión de la fuga, tiraba la bomba y se iba antes de que le contesten. Entonces es como el modus operandi. La verdad que me sentí no solo muy cómodo, sino muy representado en cada una de las intervenciones. Lo que vos decías recién, Dania, es absolutamente así, en todas las líneas que lo marcaste. Lo mismo de lo de Hernán, y creo que todo también pone en evidencia, para mí una de las claves es interpretar mucho el cambio de época. Hay que tener como sintonía fina con lo que está pasando en el mundo y con lo que la sociedad está pensando. Y digo sintonía fina porque yo creo que se vienen problemas complicados. O sea, Argentina no tiene un problema de pobreza. Argentina empezó a ser un país estructuralmente pobre, que no es lo mismo. Y si uno mira cualquiera de las cifras, digamos, a las que podemos recurrir, ponen en evidencia eso. Eso plantea un desafío enorme, y para quienes nos reconocemos en el reformismo, mucho más grande aún. Pero en el contexto, además de las dificultades que estamos atravesando, y de la profundización de las desigualdades, y del deterioro del sistema productivo, creo que además la política va a vivir momentos complejos. Y para quienes además suscribimos a una idea de reivindicación de la política como herramienta de transformación, creo que el desafío por delante es absolutamente movilizador, nos interpela, nos tiene que empujar a revisar nuestras prácticas, pero sobre todo a construir esa sintonía fina. Por ejemplo, recién preguntaban, no hay ninguna duda, digamos, reformismo hoy, y si es reformismo en el movimiento estudiantil y juvenil, no puede no asumir la agenda ambiental. Es una obviedad lo que voy a decir, pero la agenda ambiental, la agenda de género, o sea, hay temas centrales que además son temas centrales en el mundo hoy porque son los jóvenes los que lo empujan en todas partes del mundo. Y las sociedades difícilmente podrían estar discutiendo lo que están discutiendo hoy en muchas partes si los jóvenes no hubiesen empujado como empujaron. Bueno, el reformismo, nuestro reformismo, tiene que ser protagonista central en esa agenda, como lo es muchas veces. Sintonía fina implica esto que plantea Hernán. Creo que el diagnóstico de Hernán es absolutamente adecuado y preciso. La cuestión del trabajo es central, más en un país que tiene esas características y esas desigualdades estructurales. Y los procesos que ya venían teniendo manifestaciones se acentuaron y profundizaron con la pandemia. El mundo que viene desde esa perspectiva, sin duda, no es el mismo al mundo que conocimos. Eso tiene profundas consecuencias y es una agenda que nosotros no podemos dejar afuera. Yo creo que sobre la base de la sintonía fina, y podríamos estar hablando de esos temas, a mí me apasionan, y la verdad que creo que estuvo muy bueno lo de Dani recién, lo de Yaco antes, y son temas que podríamos estar horas discutiendo, pero creo que sobre la base de esa sintonía fina, a mi juicio lo que hay que ir es por una épica, al menos desde las universidades y desde el reformismo, por la construcción de una épica de la inclusión y la excelencia.
sobre eso también podríamos estar discutiendo muchísimo y desandando qué quiero decir con eso, pero me parece que es el norte, digamos, es el horizonte sobre el cual después desarmar toda la planificación y la estrategia que podamos desarrollar, pero bueno, eso será materia del próximo encuentro. Lo que sí me comprometo, y ahí tomo la posta de Jaco, cuando se pueda por la presencialidad, hacemos una cosa presencial acá en Rosario, garantizo el asado, no sé si bueno, pero sí el asado al fin, y la posibilidad de encontrarnos, así seguimos discutiendo. Gracias de verdad. Muchas gracias, Franco. Nada, a modo de cierre, agradecerle a todos los que se acercaron a escuchar y a debatir un poco esto. Dania, Franco, Jaco, la verdad que excelente la intervención. Muchas gracias al Levenson. Y nada, como estuvieron muy generacionales, yo también le agradezco a los de mi generación, Santi y Anara, que la verdad que dos grandes compañeros de muchas batallas también de nuestra generación. Bueno, Juanjo, Gaby, todos los amigos que se han acercado, muchísimas gracias por participar y nada, nos veremos en un próximo encuentro y en este asado prometido que tenemos pendiente entonces. Abrazo grande para todos. Chao, gente.